Welcome to the class. Ahora vamos a hablar de used to, que significa solía. Recordemos que used to lo podemos hablar para referirnos a situaciones del pasado que ya no las realizamos en la actualidad o que representan un hábito que solíamos hacer en el pasado. Bueno, iniciaremos revisando la estructura del used to en ejemplos positivos, oraciones positivas, para hablar acerca de hábitos pasados o cosas que solíamos hacer. For example, I used to walk to university every day. Yo solía caminar a la universidad todos los días. Algo que hacía antes y que ahora ya no realizo. Tengamos en cuenta el uso de el used to en pasado, por eso significa solía. Tenemos acá el verbo use con la T al final, que es un verbo regular para indicar el pasado. Hay que tener en cuenta que después del used to siempre vamos a utilizar un verbo en su forma base o en el infinitivo, que es lo mismo. Okay, another example could be women used to stay at home and take care of the children. Las mujeres solían quedarse en la casa y cuidar a los hijos. Revisamos nuevamente la estructura del used to en pasado y seguido un verbo en forma base, en este caso stay, que significa quedarse o permanecer. Okay, now let's check a final example. Maradona used to play football when he was younger. Maradona solía jugar fútbol cuando él era más joven. Nuevamente revisamos la estructura del used to en positivo seguido de un verbo en infinitivo o forma base, en este caso play, que significa jugar. De esta manera es como podemos utilizar el used to en oraciones positivas para referirnos a cosas que solíamos hacer o hábitos del pasado que ya no realizamos en la actualidad. Muy bien, ahora vamos a revisar el used to en su forma negativa. For example, I didn't used to write code for computers. Yo no solía escribir código para los computadores. Bueno, que hay que tener en cuenta que como el used to nos sirve para referirnos al pasado, entonces en el negativo necesitamos el auxiliar del pasado simple, que en este caso ya lo hemos revisado anteriormente, es el did. En su forma corta, didn't, porque ya está contraído con la palabra not. De manera larga nos quedaría did not. O de manera corta, como lo habíamos usado inicialmente, didn't. Hay que tener en cuenta que el used to nos cambiaría a su forma presente, use, es decir, le quitamos la D porque para ello ya estamos usando el auxiliar que nos indica el pasado. Y una vez más utilizamos el verbo en su forma base. En el caso write, que significa escribir. Okay, let's check another example. Humans didn't used to travel to the moon. Los humanos no solíamos viajar a la luna. Bueno, revisamos la estructura del used to negativo con el auxiliar didn't. Utilizamos de una vez la contracción, se ve mucho mejor. Y recordemos, el use
Le quitamos la D porque ya no lo necesitamos hacer usando el auxiliar del pasado. Lo que sí necesitamos es un verbo en su forma base o en infinitivo, en este caso, travel. Significa viajar. Ok, también podemos hacer negaciones sin necesidad de utilizar el didn't. Let's check it out. She never used to work from home. Ella nunca solía trabajar desde la casa. Recordemos que con este adverbio de frecuencia never, que significa nunca, también podemos realizar oraciones de sentido negativo. Pero en este caso, sí necesitamos utilizar el used en pasado, con la D. Ahí lo estamos utilizando con la D. Y seguido del verbo en infinitivo en forma base, en este caso work, que significa trabajar. Es una forma diferente de hacer una negación con el never. She never used to work from home. Ella nunca solía trabajar desde la casa. Que si lo quisiéramos hacer con el auxiliar didn't, nos quedaría de la siguiente manera. She didn't used to work from home. En este caso, pues como usamos el auxiliar didn't, el use lo necesitamos en presente, es decir, sin la D. Y seguido del verbo. Bueno, de esta manera es como podemos utilizar el used to en su forma negativa para hablar de cosas que no solíamos hacer antes. Muy bien. Para terminar vamos a revisar cómo podemos utilizar el used to para hacer preguntas en una estructura interrogativa. Vamos a iniciar revisando una pregunta tipo yes no question. Recordemos, las preguntas tipo yes no question siempre van a iniciar con el auxiliar. Entonces, como es un tema del pasado, recordemos que el auxiliar que necesitamos es el be, seguido de un sujeto que podría ser you. Y una vez más, al estar utilizando el auxiliar del pasado, en este caso el did, el use lo debemos usar en presente, es decir, sin la D. La D no la podemos usar. Do you used to meet your friends in a café? Recordamos en la pregunta el use va en presente, es decir, sin la D, seguido del verbo en forma base, en este caso meet. ¿Solías encontrarte con tus amigos en un café? Tenemos dos alternativas para responder positiva. Yes, I. Recuerde que cada vez que preguntamos con el you, respondemos con el I. Y usamos el auxiliar de la pregunta en la respuesta corta. Yes, I did. Sí, solía. En la variante negativa sería no, I, y el auxiliar en negativo. Didn't. Siempre hay que tener en cuenta los auxiliares para responder de manera corta en preguntas de sí y no. Muy bien, y ahora vamos a revisar cómo utilizar el used to en una pregunta de información, en una WH. En una pregunta de WH. Por ejemplo, what? Preguntas de información de WH porque siempre va a empezar con una palabra WH. En este caso, what, que significa qué, seguido del auxiliar. Le hacemos que el did. Podemos poner un pronombre, you, nuevamente, y el used to en presente, es decir, sin la D. Do you used to, what did you used to do in the afternoon in 2004? ¿Qué? La palabra WH, por eso una pregunta de información, seguido del auxiliar que necesitamos para poder utilizar el used to en una pregunta con el used to sin la D y el verbo en infinitivo forma base. En este caso significa ser. ¿Qué solías hacer en las tardes en el 2004? Podríamos decir I used to play
soccer with my friends in the afternoon in 2004. Yo solía jugar fútbol con mis amigos en las tardes en el 2004. Como lo utilicé en una oración positiva, utilizo el used to en pasado para referirme a lo que solía hacer en ese año, que ya no lo hago, y obviamente con el verbo en forma base después del used to, en este caso play. Okay, that's all guys. Remember to subscribe to this channel. Thank you and see you in the next class.